Muy buenos días, queridos estudiantes. Soy Karina Jiménez y recuerden su profesora de inglés. Y vamos a revisar el material que tenemos de la semana 8 para la práctica y realización de nuestros ejercicios. ¿Listo? En la semana 8 tenemos dos temáticas a revisar que son sencillas, no son tan complicadas. Una es Prepositions of Place, ¿cierto? Que son las preposiciones de lugar, y Demonstratives, que son los demostrativos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, en el material encontramos Prepositions of Place, ¿sí? Tenemos ahí un dibujito, pues se los he hecho esta vez en español y en inglés porque varios de los estudiantes no entendían a veces pues los ejemplos o lo que decía la guía pues en algunas partes en inglés de la semana pasada pues en este nuestro primer nivel. Entonces aquí por ejemplo dice Prepositions of place help us describe prepositions of objects or people, ¿sí? Entonces aquí está pues la parte en español. Ustedes pues ya van a irla revisando más detalladamente pues cada uno en sus computadores, en sus teléfonos, pues en donde les sea posible, ¿sí? La pueden descargar para que pues no tengan que estar conectados a internet, por eso pues se las estoy haciendo en PDF y pues ustedes los vayan revisando a lo largo de la semana para que al final puedan hacer el ejercicio de práctica que vamos a tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿de qué se tratan las preposiciones de lugar? Entonces aquí tenemos unos dibujitos. Esto es más que todo vocabulario, ¿cierto? Entonces las preposiciones son las que tenemos aquí debajo, es decir, para saber en dónde se encuentra un objeto o una persona o un animal, ¿sí? Cualquier cosa para describir en dónde está, ¿cierto? Por eso aquí les puse generalmente que esto responde a la pregunta ¿dónde? ¿En dónde se encuentra, ¿cierto? Esa cosa. O pues a lo que vamos a describir. Entonces, por ejemplo, above, sobre, behind, detrás, between, entre, in, dentro, in front of, enfrente de, next to, cerca a, on, encima de, on the left, a la izquierda, on the right, a la derecha, o a veces solo ponen left or right, igual, ¿cierto? Pues izquierda y derecha, y under, debajo, ¿sí? Pues estas son unas básicas, ¿sí? Es sobre todo, pues como les digo, vocabulario aquí que hay que aprendérselo para después ir formando oraciones, ¿sí? Entonces aquí debajo les puse unos ejemplos. Entonces tenemos la primera, in front of, por ejemplo, the dog is in front of the man, ¿sí? Entonces allí pues les puse como la traducción, igual pues en la parte de arriba ya con el vocabulario pues uno ya lo va a ir identificando, ¿cierto? Behind, el perro está detrás del cartero, ¿cierto? The dog is behind, que es detrás o atrás del cartero, ¿sí? Estas imágenes son tomadas de WordBard English, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otros ejemplos, como les digo, entonces ahí es ir utilizando las expresiones, es decir, ese vocabulario de las preposiciones del lugar y pues vocabulario adicional. Entonces aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, the dog is next to, ¿cierto? Cerca a los huesos, between, in y on, ¿sí? Aquí tenemos pues esos ejemplos. Luego de los ejemplos de aquí, como podemos observar del vocabulario, ¿sí? Aquí les he puesto unos ejercicios de práctica, es decir, ustedes pues ya allí copian y pegan este link en sus navegadores, ¿cierto? Que estén utilizando y pues ustedes van a hacer práctica en esos ejercicios, ya están revisados, pues es solo con la temática que estamos utilizando, es decir, ya pasamos el to be, y aquí tenemos vocabulario básico utilizando las preposiciones, ¿cierto? En donde se encuentra algo, un objeto, un animal, una persona. Entonces, lo importante es que primero hagan la práctica de estos links para que sepan y se interioricen pues ese vocabulario que estamos manejando y luego ya vamos a ir al ejercicio. La segunda práctica, perdón, la segunda parte de la temática es demonstratives, que son los demostrativos. ¿Qué quiere decir demostrativos?
es lo que se refiere a indicar algo en un lugar, pero estos ya no son con vocabulario como tal, sino que son con 4 expresiones para referirse a si algo está cerca o lejos, ¿sí? Por ejemplo, en singular, this significa esto o esta, ¿cierto? Cuando algo está cerca. Y en singular, pero cuando algo está lejos, vamos a decir that, que significa eso o esa, ¿sí? De igual manera tenemos en plural, cuando algo está cerca, utilizamos these, estos o estas, y those, cuando algo está lejos, para esos o esas. Entonces miren que ahí el cuadrito pues está sencillito de entender, entonces lo miramos aquí debajo con su ejemplo, ¿sí? Entonces, los que están cerca siempre, o sea, this y that, ustedes siempre van a ver que esas oraciones van a utilizar is, miren, ¿sí? Por ejemplo, dice, this is an apple. ¿Por qué? Porque está cerca, la está tocando. Esta es una manzana, solo está hablando singular de una cosa, como decíamos ahí en el cuadrito de arriba, ¿cierto? Pero si está lejos, ¿cierto? Entonces miramos la manzanita lejos del dedito. Entonces, ¿qué pasa? Digo, esa es una manzana, ¿cierto? Entonces, está lejos y es una sola cosa. That is an apple. Entonces, por ejemplo, cuando a uno le hacen hacer una oración y le falta ese demostrativo, es decir, ahí van a tener una rayita como se los puse ahí debajo, y yo no sé cuál de los 4 poner, generalmente, ¿cómo sabe uno? Si es singular, ¿cierto? O sea, si es una sola cosa, yo ya sé que va a ser o this o that. Lo que tengo que ver ahora sí es si está o cerca o lejos. Entonces allí yo ya sé que va a ser las oraciones de singular, es decir, esas expresiones. En las de plural, miren aquí. Entonces tenemos these y those, ¿cierto? Cuando varios objetos, varias cosas están cerca, ¿cierto? Entonces uno dice, these are apples. Como son en plural, miren que vamos a utilizar are, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, dice, these are apples. Estas son manzanas, ¿cierto? Son unas manzanas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí están cerca, ¿sí? Por eso, entonces, las está casi que pues allí tocando el dedito, ¿cierto? Ahora sí, vamos con las de lejos, ¿cierto? Entonces, no las está tocando el dedito, están ya alejadas. Entonces digo, those are apples. Entonces, esas son unas manzanas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, como ya están lejos, yo ya sé que es en plural, entonces, those, miren ahí. Esas son las 4 expresiones, entonces, con los demostrativos. This, that, these, those, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Estas imágenes que les muestro enseguida son imágenes tomadas del SENA, ¿sí? De unos ejercicios del SENA. Ustedes saben que siempre tenemos que referenciar lo que nosotros estamos utilizando. En este caso, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Dice, this house is beautiful. Sí, miren. Entonces, esta casa, o sea, la señora está cerca, la está mostrando. Esta casa es hermosa. Entonces, ¿qué pasa? Es una sola, ¿cierto? Es singular. Tiene is. Entonces, yo ya sé que voy a utilizar this, que es el que utilizamos para cerca. Y acá miren el dibujito, entonces ya está la casita lejos, ¿cierto? Entonces ya la señora no está cerca. Entonces cuando algo está lejos, ¿cierto? En este caso una sola cosa, ¿sí? Tiene is porque es singular, entonces ¿cuál utilizó? That. Miren ahí, that house is beautiful. Ahora sí vamos a las siguientes dos, miren. Tenemos this y those, ¿sí? Igual. Para cerca y lejos, pero que en plural, como ya vimos varias cosas aquí, en este caso, unos libros, ¿cierto? Cuando están cerca, these, ¿cierto? These books are great. Y yo ya sé que va a ser en plural porque tiene el are. These books are great. Y cuando están lejos, those. Miren aquí. Entonces, those books are great. Están lejos. Esos libros son chéveres, buenos, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Como está are plural, yo ya sé que es those cuando está lejos. Sí. Bueno. Estas expresiones no solo las vamos a utilizar en forma afirmativa, como vimos en los ejemplos.
podrían estar en forma negativa e interrogativa, ¿sí? Como lo digo allí en la explicación. Por ejemplo, digo, si va a ser negativa, por ejemplo, this isn't my house, no es mi casa. Entonces, vamos a utilizar las mismas expresiones, ¿sí? Tenemos que ver si, dependiendo de la oración, pues, ¿no? Si nos muestran un dibujito o si solo hay que completarla, entonces allí vamos a utilizar las mismas expresiones. ¿Cómo sé si va a ser cerca o lejos? Supongamos que no tuviera dibujito. Primero, pues, si está en singular, ¿sí? Si solo está hablando de una sola cosa, por ejemplo, dicen my house, my school, ¿cierto? O en plural, como decíamos, por ejemplo, si ya dice books, ¿cierto? Not books, ya está la palabra en plural, entonces yo ya sé que va a ser cualquiera de los dos, o these o those, ¿sí? Entonces, en plural. Igual en forma de pregunta, lo mismo, tengo que ver si está hablando de singular de una cosa o de varias, por ejemplo, brother o car, entonces yo ya sé aquí, este es tu hermano, dependiendo si hay un diálogo chiquito o una oración, entonces mirar si está hablando, si está cerca la persona o lejos, ¿cierto? O si está mostrando, por ejemplo, is that your car? ¿Es ese tu carro? Como cuando veíamos el to be, que va a ir de primero el is o el are en este caso, ¿sí? Ahora acá, como es en plural, ¿por qué? Porque ya los objetos están en plural. Pens, exams, ¿sí? Entonces, are these, are those, ¿cierto? Otras expresiones que nos podrían ayudar a saber si de pronto la oración tiene más complemento, ¿sí? Y tenemos estas dos expresiones. Here, mírenla aquí, y la otra es over there. Si en la oración generalmente hay esta expresión, por ejemplo, here, entonces decimos aquí, this para cerca, ¿cierto? Y this para plural, estos, depende si es singular o plural, por ejemplo. Esta de aquí, por ejemplo, es mi libro, este de aquí, ¿cierto? Entonces digo, this is my book here, o this book here, este libro de aquí es mío, o sea, está hablando en singular. Entonces van a haber oraciones que ustedes encuentren en singular y otras en plural, pero si tiene here, yo ya sé que es con this and this. Y si tiene over there, ¿cierto? Este de aquí, entonces va a ser con that and those, ¿sí? Porque están lejos. Entonces, that y those son para lejos, en singular, como les decía, y plural. Entonces, miren que son esas dos cosas que vamos a ver para esta semana, ¿sí? Después tenemos de nuevo los ejercicios. Aquí tenemos varios links, miren, para hacer práctica. Lo importante primero, antes de hacer el ejercicio, pues que voy a tener en cuenta para la semana, es hacer la práctica. Luego de haber hecho las dos prácticas del vocabulario de arriba y esta parte, si vamos a nuestro curso, miren, en nuestra semana 8 vamos a encontrar este material, ¿cierto? Miren, preposiciones de lugar y demostrativos, aquí está la explicación que les he puesto yo allí. El material que les acabo de mostrar para que ustedes ya lo miren más detalladamente, un video del uso de los demostrativos ya un poquito más largo, un ejercicio de práctica y ya pues van a encontrar ahí también este video que les estoy grabando, ¿sí? Y lo otro que van a encontrar, que ustedes van a ver allí, es el ejercicio que voy a tener en cuenta de práctica, de entrega, es decir, que es un quizzes que lo hemos hecho en clase, ¿sí? Cuando ustedes le dan clic allí, los va a llevar directamente a quizzes. Los que ya están registrados no les va a pedir que se registren. Los otros, lo que hicimos en clase, es decir, usted ya escoge su mail que pertenezca a Gmail y usted va a entrar como estudiante, ¿sí? Entonces, para que escojan la palabra estudiante. Si ya están registrados, entonces solo les va a aparecer empezar juego, ¿cierto? Y allí usted va a comenzar y va a hacer su quiz, ¿sí? Que ese es el ejercicio de práctica de esta semana. Eso es lo que me va a llegar a mí directamente. Ustedes miren, si el dedito está cerca, por ejemplo este de aquí que está casi que tocándolo, ¿cierto? Supongamos que yo cojo esta, ¿sí? Entonces usted ya va a ir haciendo su ejercicio y vamos a ver a la siguiente, ¿sí? Ahora sí, por ejemplo, usted aquí
tenemos la expresión de las preposiciones del lugar. Usted mira cuál es la opción correcta. Supongamos que yo escogiera esta.